Bueno, gracias a todos por venir. Tenemos hoy el placer de contar con una ponencia del profesor Josep Coll. Es de EADA Business School, profesor de estrategia, sostenibilidad, además es consultor, tiene un gran bagaje en cuanto a experiencia con el mundo privado, que es algo de lo que carezco yo, con lo cual para vosotros va a ser un punto de conocimiento adicional que espero os sirva. Y además seguramente será muy interesante el tema que va a tratar hoy y que, bueno, para nosotros es un placer poder contar con él. Entonces, más o menos la ponencia, ya sabes, una hora aproximadamente máximo, no tiene por qué ser así, y esperemos al final que haya espacio para preguntas y respuestas, cualquier duda, sugerencia, pues solo levantáis la mano y yo paso el micro. Vale, entonces, Muy bien, Josep, muchas gracias. muchas gracias. Bueno, ante todo, gracias Adrián, también a Raquel, al decano, a la facultad por invitarme. He venido esta mañana de Barcelona. Yo tenía en plan, digo, mira, aprovecharé el vuelo para trabajar, pero es que es subir y bajar. Y no me ha dado mucho tiempo. Bueno, la idea hoy es tener, bueno, voy a hacer una ponencia, pero me podéis parar, por favor, en cualquier momento, ¿sí? Voy a dejar espacio para preguntas y respuestas, que espero que hayan unas cuantas, pero en cualquier momento si hay un tema me podéis parar y lo atendemos, ¿sí? Porque a veces, ¿no? Si hay un tema que, ostras, pues esto me gustaría saber esto, profundizar, o esto qué es, ¿no? Pues luego pasa el tiempo y ya se pasa el momento, ¿no? Pues vosotros ahí, por favor, levantad la mano. Como decía Adrián, bueno, esto es un poco para que sepáis más de mí. Desarrollo, tengo un perfil de profesor, lo que llamamos híbrido, ¿no? La parte investigadora y académica y luego también la parte como consultor, porque en mi caso, pues la metodología que yo utilizo en mis investigaciones también es lo que se le llama en inglés Action Research, ¿no? Que es la investigación por acción o aplicada, que también se llama en español. Y luego desarrollo, esto en EADA, es una business school en Barcelona, y en EADA mi función fue hace 8 años, lo comentábamos aquí con mis colegas, am, diseñé el primer máster en sostenibilidad empresarial e innovación, en inglés, Sustainable Business and Innovation, y lo impulsé. Antes no había ningún máster en ninguna business school, ni en España ni en Europa, y fue pues un poco una lucha, que es porque la sostenibilidad en sí es una lucha. Cuando una empresa se plantea, ¿por dónde empiezo? Bueno, primero si lo ve, si ve la sostenibilidad no como un coste, sino como una oportunidad, que eso ya es un cambio de mindset, ¿no? De mentalidad importante. Y claro, a nivel estratégico tiene implicaciones muy, muy importantes, porque la sostenibilidad, si no la ves como un coste, ¿no? Porque cuando la ves como una oportunidad, no es que la sostenibilidad salga barata o gratis, sino que ya se ve como una inversión, ¿no? Y cualquier inversión, ¿no? Ya tiene un retorno, ahí se puede calcular. Entonces, enfocar un máster también en clave de oportunidad fue mi lucha. En EADA, el gobierno, el órgano gestor de EADA es una fundación privada, universitaria, es decir, que no tiene que tener beneficios, pero tampoco pérdidas. Entonces, claro, tuve que hacer también pues, lo que le llamamos the business case for sustainability, ¿no? Es el argumentario de por qué la sostenibilidad puede ser una ventaja competitiva, ¿no? También en este caso, para la Escuela de Negocios. Y fue pues toda una aventura que llevamos 8 años. Solo deciros que empezamos con 11 alumnos el primer año. El break-even, ¿no? Que es el punto muerto para empezar a que sea rentable, eran 10. Por uno nos salvamos. Empezamos al siguiente año, tuvimos 24, en el tercer año 54, ya tuvimos que desdoblar los grupos porque los másters que tenemos un máximo de 30 estudiantes por máster. Luego ya ampliamos a máster online, luego empezamos a hacer un poco la divulgación, el mainstreaming, ¿no? Integrar la sostenibilidad en los programas estándar, un MBA, Masters in Management y todo esto, ¿no? Y bueno, y más que podría dar, pero me voy a enfocar en esto, que también es de sostenibilidad. Pero la charla la he titulado Zen Business, porque Zen Business es el nombre que lleva una metodología que desarrollé hace, a ver, 2013, 11 años, cuando yo estaba en Corea del Sur. Yo viví 10 años ahí en Corea del Sur, entonces estaba desarrollando mi actividad a nivel académico en la Universidad de Yonsei, en Seúl. ¿Alguien ha estado en Corea? ¿No? ¿Alguien conoce algo de Corea?
¿Algún artista o grupo de K-pop? ¿Sí? ¿Alguien que tenga un nombre? Sí, Blackpink, muy bien. Un grupo muy famoso, fueron de los punteros. ¿Alguien más? ¿Otro grupo muy famoso de chicos, en este caso? ¿Alguien conoce BTS? BTS también un grupo muy famoso. ¿Y a alguien le gusta la comida coreana? ¿Tenéis restaurantes coreanos en Palma? ¿Ah, sí? ¿De verdad? ¿Y has comprado algo? Ah, y está bueno, ¿eh? Está rico. Eso me encanta la comida coreana. ¿Sois de aquí, de Mallorca? ¿Sí? Pues hay otro vínculo entre Palma y la isla, ¿no? de Mallorca con Corea, muy importante, que es que aquí vivió un coreano ilustre, fue director de la Orquesta Sinfónica de Mallorca durante muchos años y él se llamaba Anik T, fue uno de los mayores compositores del siglo XX y es el compositor del himno de Corea del Sur. Y desde Mallorca dirigió las filarmónicas más importantes del mundo, la de Viena, la de Berlín, y era un discípulo de Richard Strauss. Yo tuve la oportunidad de conocer, a él no, porque él murió en los años 70, pero sí a su mujer y a su familia, por este vínculo que hay entre Mallorca y Corea. Y de hecho en la Rambla, si os paseáis por la Rambla, ahí hay un monumento a Anicte que un poco ilustra, ¿no? toda la contribución que él hizo, porque se enamoró de la isla. Por eso se quedó a vivir aquí tantos años. Bien, pues aparte de esto, la consultoría la desarrollo tanto en el sector privado como en el público, porque la sostenibilidad, ¿no? Un enfoque, una estrategia de sostenibilidad nos conecta con el sector público también. ¿Por qué? Porque, claro, la sostenibilidad se basa en crear valor económico, evidentemente, porque estamos hablando del terreno empresarial, ¿no? Una empresa, uno de los objetivos es generar riqueza económica, pero le añades la capa de la sostenibilidad y una empresa que quiere ser sostenible es porque se plantea agregar valor social y o medioambiental. Entonces, aquí ya tenemos lo que ya llamamos, ¿no? la triple línea de beneficios, la económica, la social y la medioambiental. Imaginaros tres bolas que se van juntando todas y llegan a juntarse y hay una intersección. Ese punto de medio es lo que le llamamos la sostenibilidad. Si ya es difícil crear una empresa y que sea rentable, ¿no? No sé, pues a lo mejor tenéis datos más frescos que yo, pero menos del 20% de las empresas de nueva creación acaban sobreviviendo al cabo de 2 años, ¿no? Y creo que está bajando esta cifra. Ya imaginaros, ¿no? Si encima vienen iluminados que les dicen a las empresas, ahora encima necesitáis crear valor social y medioambiental. Es más complejo. Pero por otro lado, puede ser una fuente de ventaja competitiva. ¿Mm? Lo veremos porque cada vez hay más clientes que tienen una conciencia, ¿no? a la hora de comprar, de consumir marcas que también tienen valores de sostenibilidad. Por lo tanto, si el consumidor cambia, seguramente las empresas también cambiarán. Pero no es el único factor de cambio. Y luego, pues, bueno, me gusta mucho, parte de mi trabajo es divulgar. Y he publicado 4 libros, bueno, 5, con este que veis aquí, que se llama El monje y el activista. Es mi nuevo libro, se acaba de publicar. Os he traído una copia para luego. Y el Zen Business fue el primero, el que lo publiqué en el 2015. Y ahora el monje y el activista, luego os contaré el porqué y cómo se relacionan, pero lo que he podido observar en mis investigaciones, acompañando a empresas y líderes, ¿no? empresariales que están transitando hacia el nuevo paradigma sostenible, del que le pondremos nombre y apellidos dentro de nada, son líderes que se trabajan lo que llamamos 2 arquetipos. Arquetipos son comportamientos, ¿eh?
universales que están en todos y que algunos tenemos algunos más desarrollados que otros, ¿no? Las empresas normalmente, el tipo de líder, de arquetipo que tienen los líderes empresariales más desarrollados es el del activista. Hacer, hacer, hacer. Yo hago, yo soy de acción, ¿eh? No pensar, hacer, 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 hacer. ¿Sí? Y se olvidan de otro arquetipo que es muy importante, que es el del monje, ¿no? ¿Y el del monje quién es? El del ser. Voy a parar, voy a reflexionar para autoconocerme. ¿Quién soy? ¿Qué hago? ¿Qué me gusta? ¿Qué se me da bien? ¿Qué quiero hacer? ¿Cuál es el propósito en mi vida? Entonces, los líderes empresariales de empresas que realmente tienen éxito hacia la sostenibilidad son líderes que balancean estos dos arquetipos, el del monje y el del activista. Porque uno es como el yin y el yang, de la filosofía oriental, uno no existe sin el otro. Pero nos hemos olvidado mucho del monje. Y estamos mucho en el hacer, 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 ¿no? Por eso es importante ir equilibrándolo. Y hoy, como iremos un poco también hacia la filosofía oriental, también para equilibrar, porque este es un tema y seguramente mis colegas me decís si lo veis así y si no, también, a eso estamos. Y también creo que todos vosotros y vosotras, ¿no? Porque estáis ahora en tercero y cuarto ya, pues seguramente también esto también va para todos. La mayoría de teorías económicas, modelos empresariales, ¿sí? Que estudiáis en clase, intelectualmente, ¿de dónde vienen? Podéis referenciar a autores o universidades, vale para todos, ¿eh? Sí, Escuela de Chicago, Escuela Escuela de Austríaca. Chicago, austríaca, algún nombre de modelos que trabajamos. Keynes a nivel macroeconómico. Schumpeter, ¿no? Ahí, un punto extra, ¿eh? Sí, sí, sí. Y a nivel microeconómico o empresarial, Porter, ¿no? Clásico. Las cinco fuerzas, ¿no? Los conceptos de clústeres. ¿Quién más? ¿Alguien que le guste el marketing? ¿Quién tenemos ahí en marketing? Un señor que muy mayor, todavía vivo, pero muy mayor, que desarrolló una cosa que se puede contar con las cuatro Ps, ¿no? Es decir, si tú quieres hacer una buena estrategia de marketing, ¿qué tienes que tener en cuenta? El producto, ¿no? La promoción, el precio y la plaza, ¿no? Las cuatro Ps, que ahora son siete, pero empezó con cuatro. Philip Kotler, ¿no? También de una universidad en Estados Unidos. Y así podríamos seguir, ¿no? Y claro, llegamos a la... Yo cuando estaba en Corea del Sur me di cuenta de esto. Dice, aquí hay un gap, ¿no? Que llamamos un gap, un blind spot, un knowledge gap, ¿no? Un gap, una brecha de conocimiento muy sesgado hacia lo que es el mundo, ¿no? Anglosajón, sobre todo. Claro, yo estudié Administración y Dirección de Empresas, ¿no? En los años 90 y mi formación ha sido bebiendo de estas fuentes, pero luego llego a Asia y descubro la filosofía oriental, ¿no? Y me peta la cabeza. Y empiezo a estudiar filosofía oriental, metafísica taoísta, budismo, y claro, y luego, por otro lado, desarrollo mi actividad académica como consultor y trabajo mi monje con la filosofía zen, y llega un punto que los dos mundos se juntan y a partir de ahí eso marcó ya un cambio fundamental en mi vida y nunca más se han separado, ¿no? Y ahí van evolucionando porque todo se mueve, ¿no? Pero para mí fue un punto importante y hoy quiero recalcar esa parte, ¿eh? Vamos a ver 5 puntos, un tema de contexto. El contexto, básicamente lo que voy a introducir es una mirada sistémica de lo que nos está pasando. Porque las empresas, antes de ser empresas, ¿no? Son un conjunto de personas, ¿sí? Que se desarrollan en la sociedad y en un sistema económico, ¿eh? Y la empresa es un actor importante ahí. Entonces, la vamos a dar una mirada sistémica al contexto que le llamamos antropoceno, ¿vale? Luego vamos a ver lo que es. Vamos directamente luego a desarrollar, a ponerle el nombre, este nuevo paradigma empresarial, ¿no? De empresas que quieren ser más sostenibles, regenerativas. Luego vamos a ver la diferencia, ¿eh? Entre los dos conceptos.
vamos a entrar de lleno en cómo funciona el Zen Business, el modelo, como una herramienta práctica que se aplica en empresas que quieren hacer esta transición. Y luego voy a compartir un par de casos de empresas que lo han aplicado y lo han utilizado. Y luego abrimos la sesión. ¿Sí? Ok, vamos dentro del contexto a hablar del antropoceno y ahí voy a proponeros un ejercicio. ¿Sí? Este ejercicio es para hacer en parejas, ¿vale? Con la persona que tengáis al lado. ¿Sí? Y os hago una pregunta. ¿Ha pasado algo muy triste, pero una tragedia donde creo que todavía la sociedad la tiene muy presente, la Dana, sobre todo en la zona de Valencia? Mi pregunta para vosotros es, ¿cuál es la causa principal? ¿Qué ha causado la Dana? Pero antes que nada, luego vamos a compartir, pero os voy a dejar 2 minutos en parejas para que discutáis la respuesta. Os estoy pidiendo la causa, la causa de la Dana como fenómeno meteorológico, no la causa de la tragedia. También, si queréis. ¿Sí? ¿Ya lo tenéis? ¿Algún voluntario o voluntaria para compartir la respuesta? ¿Qué ha causado la tragedia? Bueno, no, perdón, la tragedia, el fenómeno meteorológico de la Dana. Adelante. Hola, hola. Sí. Yo creo que lo que ha causado este fenómeno es que, bueno, siempre ha habido este tipo de borrascas, pero cada vez son más frecuentes por el sobrecalentamiento que hay en el mar Mediterráneo, especialmente. Ujú. Porque según tengo entendido, no sé si me equivoco, pero las danas son como choques de aire frío con el calor condensado caliente, ¿no? Del aire Entonces, frío que viene del norte, ¿no? exacto. Con el calor condensado Con el calor de todo el verano, ¿no? que viene del calentamiento del agua del mar. Exacto. Sí, señor. También otro punto. Muy bien. ¿Hay algo más? ¿Querríais complementar? ¿Hay alguna causa más que pueda explicar esto? O dejadme hacer un doble clic. ¿Qué causa, no? Has dicho que son más frecuentes. ¿Por qué son más frecuentes que antes? ¿Qué está pasando? Hombre, el calentamiento del mar es por el cambio climático, ¿no? Es por el cambio climático. Por las emisiones de efecto invernadero, entre otras cosas. Ujú. ¿No? ¿Y qué está causando esto? El cambio climático, ¿por qué hay más emisiones de gases de efecto invernadero? ¿No? Estoy haciendo, tirando del hilo, ¿Por ¿Por qué qué? hay más? ¿Por qué? Sí. Mm, Porque no estamos llevando bien a cabo la descarbonización de la economía. ¿Y qué es lo que ha carbonizado tanto la economía? Los combustibles fósiles ¿Para qué los necesitamos? para la movilidad, para calentarnos, sistemas de calefacción, fábricas, combustión, Para producir. para producir.
para producir, para consumir, ¿no? Mm. Es decir, estamos en un sistema económico Para viajar, para viajar. el avión. ¿Mm? Estamos en un sistema económico que emite muchos gases de efecto invernadero. Eso provoca el calentamiento tanto de la superficie de la Tierra como del mar. El sistema de producción y consumo tampoco favorece que la Tierra pueda secuestrar el CO2, ¿no?, que se emite a la atmósfera, porque ¿qué es lo que secuestra el CO2 y nos permite equilibrar un poco lo que emitimos? La ¿Sí? capa de ozono. Lo que secuestra el CO2, el sol, Ah, claro, sí. el suelo, ¿eh? Es el suelo, ¿sí? Y claro, una vegetación, la biodiversidad, bosques, ¿sí?, biodiversos, un suelo que se pueda regenerar, ayuda. ¿Y qué ha pasado con la biodiversidad? ¿O qué está pasando? Hemos reducido un 50% en 70 años. Hay un documental de Netflix que habla de ello, con el David Attenborough, que era el Félix Rodríguez de la Fuente, que creo que conocemos nuestra generación, un medioambientalista que lo explica muy bien cómo se ha deteriorado y se está deteriorando, ¿no? El otro día estaba en un workshop con gente de Brasil y me estaban diciendo que el ratio, ¿no?, de deforestación del Amazonas está alrededor de casi el 10% anual. Es muy alto, ¿eh? La agricultura que tenemos intensiva y la ganadería también requiere de grandes extensiones, ¿no? De ahí se explica la deforestación, lo que permite que tengamos menos oportunidades para secuestrar este CO2, por lo tanto, más cambio climático y más frecuencia de estos fenómenos. Claro, ¿qué impactos ha ocasionado la DANA? Las consecuencias, ¿eh? ¿Qué consecuencias ha tenido la DANA en Valencia? Las inundaciones, destrucción de infraestructura, pérdidas materiales, ¿no? Infraestructura, coches, pérdidas humanas, un coste social muy alto, ¿no? El coste económico derivado, ¿no?, de la destrucción de patrimonio. ¿Qué más? Coste de la confianza en el sistema político. Exacto, un deterioro, ¿no?, todavía más con el sistema político. Sí. ¿No? Es decir, coste social, ¿no?, la parte humana, la parte económica, la parte política. Estos son impactos negativos, ¿no? En términos de sostenibilidad llamamos impactos negativos, ¿no?, las consecuencias de acciones o fenómenos. ¿Ha habido algún impacto positivo? ¿Cuál? Pues social. Ha traído también, ¿no?, ha hecho aflorar, ¿eh?, la solidaridad, la cohesión social, y eso también es un impacto positivo. Es importante porque cuando analizamos en sostenibilidad el impacto de una acción en una empresa, en este caso la actividad empresarial, y evaluamos, ¿no?, evaluamos este impacto, siempre nos ponemos las gafas de los impactos positivos y los negativos. Porque un gran peligro en sostenibilidad es lo que hacen algunas empresas, por no decir muchas, que se le llama greenwashing, que es: yo te voy a contar lo que hago bien, ¿no?, el impacto positivo, además le ponen un poco de azúcar, ¿no? Hago el gran reporte súper bonito, pero yo no te cuento lo que hago mal o los impactos negativos, ¿no? Entonces, cuando evaluamos proyectos de sostenibilidad empresarial, siempre miramos un cuadrante que es impactos, ¿no?, positivos, negativos, intencionados y no intencionados. Porque puede ser que tengamos impactos, ¿sí?, que a lo mejor son tanto positivos como negativos, pero no nos damos cuenta. Hay empresas que generan un impacto muy positivo generando empleos de calidad, trabajos dignos, decentes. Y eso tiene una gran función social. En cambio, hay empresas que generan muchos empleos, pero son trabajos de mierda.
¿no? Los bullshit jobs, como dice el sociólogo David Graeber, ¿no? Son trabajos mal remunerados, explotadores, y que encima, si la gente no lo hace, tampoco se pierde mucho, ¿no? Por lo tanto, fijaros, ¿no? Las empresas, el potencial que tienen de crear impacto en ambos sentidos. ¿Mm? Por lo tanto, creo que esto me funciona. No sé si es... Sí, ahora, gracias. Si analizamos hacia dónde va el mundo, ¿no? Vemos que hay dos grandes metatendencias, ¿no? Metatendencias porque son tendencias que pueden explicar otras tendencias. Y existenciales porque están amenazando la supervivencia de la especie humana. No digo el planeta, porque el planeta sabe vivir sin los humanos, ¿no? El planeta tiene 4,5 billones de años con B alta y el Homo sapiens unos 300 o 400.000. Por lo tanto, somos muy nuevos. ¿Mm? El planeta sabe vivir, tiene experiencia en ser sostenible más allá de la civilización humana. En cambio, los humanos, de momento, no sabemos vivir sin planeta Tierra. De momento. Por lo tanto, el antropoceno es precisamente esta emergencia climática. El antropoceno es la era geológica, donde la era geológica es ceno, del Holoceno pasamos al antropoceno, donde el cambio, el deterioro en la Tierra a nivel geológico lo produce ¿quién? El hombre, los seres humanos. ¿Sí? ¿A través de qué? Lo habéis dicho antes vosotros. A través de un sistema económico eminentemente extractivo, que coge recursos naturales y algunas veces recursos humanos, ¿sí? Para tener un beneficio económico y externaliza los costes sociales y medioambientales. Tenemos este gran problema hoy en día y esto se llama el antropoceno. Y luego a esto le añadimos un concepto que a lo mejor habéis tratado, que es el mundo VUCA. Estamos en un mundo VUCA, ¿no? Un mundo VUCA significa un mundo volátil, incierto, la U de uncertainty, C de complejidad y A de ambigüedad. Un mundo donde cada vez hay más relaciones, hay más gente primero, somos 8 billones, ¿sí? Los cimientos del capitalismo, el sistema económico que tenemos en la actualidad, los cimientos intelectuales se pusieron alrededor de hace unos 300 años, a raíz de un libro que se publicó, se llama La riqueza de las naciones, por Adam Smith, que seguramente conocéis. Adam Smith no era un economista, aunque a lo mejor es la persona más influyente en la economía, era un filósofo moral y sacó un poco su idea de la mano invisible para mejorar la sociedad. Esa era su intención. Pasa que Adam Smith no tenía conciencia de la interdependencia, ¿sí? Y tampoco de que el mundo llegaría a estar poblado por 8.000 millones de personas. El mundo de Adam Smith tenía menos de 800 millones. Es la mitad, casi un poco más de la mitad de la población de la India, por ejemplo, ¿no? Y tampoco había visualizado un mundo tan rico, aunque muy desigual, donde muchas personas producen mucho y consumen mucho. Imaginaros, en 250 años, la tensión que eso está ocasionando en lo que es una casa que es la misma que había antes, pero mucho más poblada y mucho más tensionada por un ciclo de producción y consumo que cada vez se globaliza más y genera más interacciones y por tanto también más externalidades, ¿no? Y tensión en el planeta. Por lo tanto, este nivel de complejidad también está relacionada con el antropoceno, porque eso explica que cada vez, si no paramos este patrón de comportamiento del sistema económico, vamos a tener más danas, más frecuentes y más virulentas. Incendios, etcétera, etcétera, ¿eh? Todos estos fenómenos que vienen explicados por el aumento de la temperatura. Aquí tenéis la evidencia científica, ¿sí? De lo que he comentado ahora. Todo esto está publicado en este artículo, pero básicamente aquí podéis observar, estos son unos gráficos temporales y me voy a remitir en el naranja. Estos son indicadores de actividad económica. Este umbral que veis aquí
marca el año 1950. ¿Qué pasó a nivel histórico en esa época? Sí, señor. Fin de la Segunda Guerra Mundial, reconstrucción europea, Plan Marshall, ¿no? Estados Unidos ahí llevan helicópteros con dinero, no, eso me lo invento, pero mucho dinero para reconstruir Europa a nivel de infraestructuras, etcétera. También se inicia una paz, una tregua política, ¿no?, con lo que es la creación de la Unión Europea en los países de la Unión. Y fijaros cómo aumenta el PIB, que es el indicador que tenemos para medir la actividad económica, fijaros, a nivel exponencial a partir de 1950, también la población, la inversión extranjera directa, que es también fruto de la globalización, y otros indicadores como el uso de agua, la producción de papel, los fertilizantes, las telecomunicaciones, el transporte, actividad económica. En la parte de la derecha tenéis, en cambio, los indicadores en azul que indican deterioro medioambiental. Mismo periodo, fijaros, mismo periodo, cómo aumenta el dióxido de carbono, el nitrógeno, el metano, la acidificación del océano, la temperatura terrestre, etc. Esta es la pérdida de bosques tropicales, la degradación de la biosfera. Todo esto son indicadores que atesiguan, ¿no?, un deterioro medioambiental importante, ¿sí? Por lo tanto, podéis ver la correlación que haya más actividad económica, también más deterioro medioambiental, lo que explicaría el antropoceno. Bien, este estudio que habéis visto cimentó un poco el trabajo que están desarrollando muchos científicos en el Stockholm Resilience Center, que es un poco el think tank, el centro de investigación que analiza la salud planetaria, y se llaman los límites planetarios, ¿no? Imaginaros la Tierra como un cuerpo vivo, ¿sí?, que tiene ciertos órganos. Cuando nosotros vamos al médico, ¿qué hace el médico? Intenta mirarnos las constantes vitales y si las tenemos más o menos bien, oye, Josep, estás sano, por el momento no te preocupes. Se ve algo mal, oye, vigila con esto, con lo otro, ¿no? Y cuando enfermamos es porque algunas constantes han indicado que hay alguna disfunción en algún órgano, ¿sí? El hígado, el riñón, el corazón, etc. ¿Qué pasa? Que hay como 9 grandes temas o órganos, ¿no?, fronteras planetarias. En el 2009 habían 3 que se habían superado, ¿sí?, indicadores que ya se superaron la capacidad que tienen de atesiguar, de indicar una salud planetaria normal, una constante. En el 2015 podéis ver que hay 5 y fijaros en el 2023, son los últimos datos que tenemos, que ya hay de las 9, 1, 2, 3, 4, 5, 6, de las cuales hemos superado el límite planetario. Es decir, que la tendencia es que el antropoceno va a más. Esto no se está parando. Este es un gráfico interesante, le llaman el Country Overshoot Days, que significa, aquí veis el planeta, aquí hay meses y no sé, a lo mejor desde el fondo no se lee, ¿no? Estos son distintos países con fechas. Esto significa que es en un año la fecha donde en el país se han consumido, se han emitido tanto CO2, ¿sí?, que ha superado la capacidad que tiene el propio país de regenerarlo. Y en el caso de España, está aquí, en el 20 de mayo ya se superó esta fecha. Y esta es otra manera de ilustrar lo que está pasando, ¿no? Nos estamos comiendo nuestra propia tierra, ¿de acuerdo? Fijaros que el primero fue Qatar. ¿Por qué Qatar? Claro, Luxemburgo, los Emiratos Árabes, Estados Unidos, por las emisiones. Y Qatar, claro, un gran productor de... Y esto está prorrateado por la población. Por lo tanto, el gran reto que tenemos es cómo construimos una economía, ¿no?, donde podamos respetar los límites planetarios y por otro lado sea socialmente justa. Una economía que genere acceso al agua, a la alimentación, salud, energía, ¿sí?, vivienda,
educación, con un ingreso y un trabajo decente, con paz y justicia, con participación política, con equidad social, con igualdad de género, ¿sí? Es decir, por eso, ¿cómo generamos una economía que opere en el donut? La parte verde. Y de ahí viene esto. Esta economista de Oxford tiene un libro que se llama La economía rosquilla o Donut Economics y habla precisamente de cómo podemos rediseñar un sistema económico que se desarrolle respetando la naturaleza y favoreciendo la equidad social en todo y el acceso a los servicios que necesitamos para vivir bien, con un cierto nivel de bienestar. Este es el gran reto. Como economista, esto es lo que más me atrae. Como economista, yo quiero ser partícipe de rediseñar algo que esté en la zona verde. Y este es mi propósito, ¿no? Y creo que necesitamos hacer este análisis, ¿no? Primero, de lo que nos ha traído aquí, porque estamos metidos en un sistema que nos lleva a esto. Y segundo, cómo podemos colectivamente buscar soluciones. Claro, yo cuando hablaba, yo me dedico a esto en la sostenibilidad empresarial desde hace 20 años y al principio muy poca gente me escuchaba. Ahora un poco más. Pero mi principal problema era la concienciación. Y yo me llegué a quemar mucho, ¿no? Y también aprendí que no puedes cambiar la mentalidad de nadie. Eso es importante. Podemos compartir conocimiento, experiencias, pero el cambio lo hace cada uno. Es patrimonio de cada uno. Esto me ayudó mucho. En mis conferencias y reuniones con ejecutivos de empresas, cuando yo hablaba del antropoceno, decían, Josep, pero tú no eres economista. Y yo digo, claro. Pues sí, parece que seas un activista medioambiental, ¿no? Pero fijaros que mi discurso viene desde la economía, pero con una mirada sistémica. ¿Qué significa? El impacto que tiene la economía en el sistema social y ecológico. Eso es importante, no solo quedarnos en la capa económica. Por lo tanto, The Economist es una revista que normalmente está en el cajón de directores generales, de directivos de empresa, ¿sí? Y The Economist sacó este monográfico en el 2011. Decía, bienvenidos al antropoceno. Y claro, cuando yo hablaba del antropoceno, entonces ya todos los ejecutivos y ejecutivas hacían así. A ver, ¿de qué va esto, no? Si The Economist habla de esto, será por algo, ¿no? Y esta es una cita que yo he rescatado, que está dentro del monográfico, que dice, los humanos han cambiado la manera en cómo el mundo funciona a raíz de este sistema económico. Ahora toca cambiar la manera en cómo piensan acerca de él, ¿no? Y ahí tenemos un gran reto en economía y los economistas y la gente de empresa, que es cómo introducimos este cambio de mentalidad y se traduce en cómo gestionamos las empresas. Que el sistema se agota, no solo lo dice Josep, que tampoco me escucha mucha gente, pero voces que también, ¿no?, llevan muchos años en el mundo de la economía y la empresa. Antes habéis hablado de Porter. Porter en sus clases ya no enseña las 5 fuerzas. Él se enfoca desde el 2011 a un concepto que le llama valor compartido. Es creación de valor compartido. Cómo las empresas pueden crear valor social y económico a la misma vez. Y aquí tenéis la revista, el artículo donde publicó esto. Está también Philip Kotler, el de marketing. Uno de sus últimos libros se llama Confrontar el capitalismo, ¿no? Fijaros que Michael Porter llama fixing, how to fix capitalism. El otro, confrontar. Una economista que a mí me gusta mucho, Mariana Mazzucato, que lo habla desde el sector público, cómo el sector público debe fomentar y acompañar al sector privado para que sea más sostenible. En uno de sus últimos libros le llama Rethinking, repensar el capitalismo. Estamos hablando ya de voces muy autorizadas que ya ven que el sistema se está agotando. Es como un barco que se está hundiendo y nosotros con él. Business Roundtable, que es la asociación, el lobby de empresas más poderosas de Estados Unidos, está Apple, está Google, que decían que
hay que redefinir las reglas del capitalismo. Tenemos los ODS, que es la Agenda 2030 de sostenibilidad, 193 naciones que firman un tratado, una agenda de cara a la sostenibilidad, y hay un brazo de esta agenda que es cómo el sector privado puede también contribuir, ¿no?, a conseguir estos objetivos de desarrollo sostenible. Están agencias de marketing como Nielsen y Euromonitor Internacional, ¿no?, agencias de marketing que ya tienen un segmento de población de clientes, ¿no?, que Euromonitor les llama Ethical Living Market, ¿sí?, y The Global Socially Conscious Consumer, eso Nielsen, ¿no?, que ya un consumidor preocupado que busca marcas más sostenibles, ¿no?, y eso está creciendo también. A nivel de inversión, este es otro, ¿no? El consumidor puede cambiar. Si tu consumidor te pide más sostenibilidad, la empresa deberá hacer un esfuerzo si quiere continuar manteniendo a sus clientes. Pero luego están los inversores. Imaginaros que los inversores te dicen: tienes que integrar la sostenibilidad en la empresa y hacer una estrategia de desarrollo sostenible en la empresa. ¿La empresa qué hará? Tienes que reportarme indicadores no financieros a nivel social y medioambiental, aparte del desempeño financiero. Ya estamos hablando de dos fuentes de cambio, ¿no? El consumidor, los inversores, y hay un tercero, que es el sector público, las regulaciones. Y hace pocos meses la Unión Europea ha sacado una regulación que ya está obligando a las empresas más grandes de Europa, de momento son unas 3.000, a reportar en materia de sostenibilidad. Y han sacado las primeras guías de cumplimiento con esto. Es decir, que ya hay ISOs, que si una empresa tiene una planta de fabricación, tiene que cumplir con ciertos requisitos de consumo de agua, de reducción de emisiones, si no, no les dan el certificado de calidad. Es decir, que también puede ser que si tú no tienes una visión proactiva a nivel estratégico, ¿no?, de decir, oye, la sostenibilidad es una oportunidad, que tengas que hacerlo reactivamente para poder cumplir con una serie de requisitos, de regulaciones que tienes que cumplir sí o sí, si quieres continuar operando en tu mercado, ¿no? Es decir, que tenemos estos dos enfoques. Bien, por lo tanto, cuando hablamos de una mirada sistémica, siempre nos preguntamos, las organizaciones, las empresas, las pensamos, esto es, se dice la teoría de los sistemas anidados, pero es un nombre muy técnico. A mí me gusta más la teoría de la cebolla, ¿no? Es una cebolla a 4 capas, ¿no? En el corazón de la cebolla está la organización, pero la organización, sabemos, la empresa forma parte de un sistema económico, que a su vez forma parte de un sistema social, que a su vez forma parte de un sistema ecológico planetario. Entonces, aquí hay una relación de interdependencia de arriba abajo, de arriba abajo y de abajo arriba. Y es muy importante cuando hablamos del impacto que tiene una estrategia empresarial, una actividad empresarial, poder analizarla con estos focos. Este es un análisis, cuando hacemos análisis sistémico, esto es un ejemplo de una herramienta que utilizamos, que son los diagramas de causa-efecto, los causal feedback loops, ¿no? Y este es un ejemplo de cuál es la dinámica. Lo voy a decir muy resumidamente, porque podríamos hablar todo un semestre de esto, pero la idea aquí es que una empresa se dedica a vender soluciones, normalmente son soluciones de base tecnológica, la gran mayoría, en menor o menor cantidad, ¿sí?, en forma de productos y servicios a un consumidor que aprecia el valor, ¿sí?, que les ofrece estas empresas en el mercado. Para hacer esto, ¿qué necesita una empresa? 3 tipos de inputs muy importantes. Primero, financiación, para poder conseguir recursos naturales, si es una empresa de móviles, por ejemplo. Talento, muy importante, ¿no? Gente que realmente agregue valor al proceso y sea creativa. Y luego también está la tecnología necesaria para hacerlo, ¿no? Esos son 3 inputs claves en emprendimiento que necesitamos para agregar valor. ¿Qué pasa? Que
si tenemos suerte que nuestro valor es percibido en el mercado, el consumidor nos comprará nuestro producto o nuestro servicio, parte de ello se traduce en beneficios para la empresa, genial, esto es importante para la sostenibilidad económica, ¿sí? Parte del valor se traduce en salarios, ¿sí? La parte redistributiva de la economía es en base a salarios. ¿Cuál es el problema que tenemos ahora? Que los salarios están estancados. El coste de la vida aumenta y el nivel de salarios no aumenta, se congela. Por lo tanto, tenemos menos poder adquisitivo. ¿Qué pasa cuando hay menos poder adquisitivo para la gran mayoría de la gente? La clase media, que ha sido el pilar del sistema capitalista, hace así, se adelgaza. ¿Qué pasa cuando se adelgaza tanto? Polarización, tensiones sociales. Y esto tampoco a las empresas y al sistema económico le interesa demasiado. Estamos ahí. ¿eh? ¿Qué pasa? Que parte de este valor se traduce en el pago de impuestos al gobierno, que en principio esto va para financiar los servicios públicos que van a repercutir en una serie de servicios necesarios para el bienestar, ya sea la educación, la sanidad, infraestructuras, etcétera, ¿no? Pero hay una gran externalidad, que para hacer todo esto hay un residuo que normalmente no se recicla y eso tiene un impacto en el medio ambiente, como las emisiones de CO2. Y tenemos dos grandes premisas que nadie se cuestiona del sistema. Una, que la tierra la podemos extraer y la mina nunca se termina. ¿No? Es como el coche eléctrico. ¿Es la solución? El coche eléctrico lo que te hace, si ahora cambiamos toda la flota de vehículos de Palma, ¿sí? Y mañana todos son eléctricos, va a mejorar el aire que respiramos, ¿sí? Pero ¿qué va a empeorar? Va a tensionar la cadena de suministro de materiales que se necesitan para producir esto. Y va a aumentar también las emisiones de donde se fabrique el coche. Por lo tanto, ¿qué hace? Cambia el problema de lado. Eso es shifting the burden. Y eso es algo que genera la dinámica del sistema. Esta es una premisa y la siguiente es que podemos seguir creciendo económicamente de forma infinita. Nadie se cuestiona esto. Yo os pregunto, ¿podemos seguir creciendo así, de esta forma, con este sistema económico de forma infinita? Cambiar el sistema muchas veces es, bueno, yo lo pregunto, ¿es un problema malvado en sostenibilidad? Los wicked problems son problemas que se llaman así, pues son muy complejos de solucionar. El cambio climático es uno de ellos, el acceso a la vivienda, la pobreza, la seguridad alimentaria, todos estos son ejemplos de wicked problems, ¿sí? Porque un wicked problem, un problema malvado, lo es cuando hay mucha información y a veces contradictoria sobre el mismo tema. ¿Os acordáis de la COVID? No sabíamos de dónde agarrarnos. El número de personas y opiniones involucradas es enorme. La carga económica que se requiere para solucionar estos problemas es enorme. ¿De dónde sacamos tanto dinero para terminar con el cambio climático? En la COP, los países, la semana pasada, han estado hablando de esto. Una de las conclusiones es que le estamos dedicando peanuts, el dinero que le destinamos a todo esto. Y que la mayoría de estos problemas están interconectados. Si hay gran desigualdad, mucha pobreza, habrá más crimen. Si hay mucha desigualdad y mucha gentrificación, y la gente se tendrá que ir de sus casas en los centros de las ciudades. Si hay mucha desigualdad climática, habrá la gente más afectada, habrá más inmigración, porque la gente tendrá que irse. Todos estos problemas están interconectados. ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bien, vamos a características del nuevo paradigma. Os lanzo una pregunta antes. ¿Cuál es el propósito de una empresa? Y os dejo un minuto en pareja para que podáis contestar. ¿Vale?
Bien, ¿qué pensáis? ¿Cuál es el propósito de una empresa? ¿Alguien quiere hablar? Buenas. Sí, El primero que se me ocurre a mí es generar valor. ¿de qué Econo- tipo? Generar valor económico y un impacto social positivo. Ok. Generar valor económico y social. Esto es el propósito. Cualquier empresa debería hacer esto. Sí, creo Ok. que de primera sí. Ok, gracias. ¿Alguien más? Está bien verlo distinto, ¿eh? Si tenéis opiniones distintas, está bien. De hecho, es sano. Por lo que he visto, al menos la tendencia actual de las grandes empresas es lo que sería lo de maximize shareholder value. Maximizar el Para valor para los- los accionistas. Ujú. Que esto no es bien lo mismo. ¿En qué se diferencia? Que esta maximización se hace a través de, bueno, sin escrúpulos hacia cómo se consigue. Se puede hacer a través de un crecimiento así no sostenible, se puede hacer con una visión de muy a corto plazo, Ujú. como sería mucho de las empresas, especialmente hoy en día los de inteligencia artificial, que tienen como un ratio de valor a revenue de 20 a 80 veces más, Sí. y que no, en verdad no tiene nada de valor, sino solo es eso, maximizar sin devolver nada, que no Fijaros sean los que, accionistas. no, gracias, porque creo que aquí ilustra muy bien, ¿no? Las dos aportaciones, ese conflicto. Porque por un lado hay la parte social y económica, y por otro lado, en tu caso, ¿no? Eso creo que ilustra que no solo es maximizar el valor para el accionista, es el valor económico. Y encima el accionista, que es un actor, pero no todos los actores, ¿no? Que intervienen en la empresa. Adelante. Josep, gracias. Claro. Me gustaría añadir un poco Sí. esa conexión entre ambas partes. Al final, también existe la teoría, ¿no? Siempre ya sabemos que a nivel de CSR se habla de al shareholder view o el stakeholder view, ¿no? Entonces, ¿qué maximizamos? ¿El valor de los accionistas o el valor de todos los participantes posibles, incluyendo medio ambiente, incluyendo gobiernos, Ujú. etcétera? Al final, hay un punto intermedio que dice que al final más o menos todo conlleva a lo mismo. Es decir, de manera indirecta, si un manager quiere maximizar el valor de los accionistas, que en principio para eso está el manager, porque Ujú. para eso le pagan, sabe que si quiere conseguir el máximo valor posible, tiene que cumplir con, digamos, la necesidad de deseos y demandas del mercado. Si el mercado valora este cuidado por el medio ambiente, este cuidado por la sociedad, etcétera, el manager tendrá que tenerlo en cuenta para lograr esa maximización de objetivos, que es la maximización de beneficios para los accionistas. Entonces, de manera indirecta, se cumpliría. Me gustaría hacer referencia a un artículo que todavía creo que no está publicado, es un Ujú. compañero de la Carlos III, Sí. que se llama Kurt Dissender, y Ok. él trabaja un poco teniendo en cuenta las Big Three Investment Management, que son BlackRock, Vanguard y State Street, y cómo influye que estén ellos como parte del accionariado de una empresa en la toma de decisiones con respecto a ESG, Ujú. ¿vale? Que ya sabemos que ESG es una métrica de comportamiento socialmente irresponsable. Y lo que observan es que cuando estos tres grandes accionistas forman parte del accionariado en empresas occidentales,
europeas o americanas, norteamericanas, esto conlleva un mayor esfuerzo en ESG. Pero cuando forman parte de empresas en el este Ujú. o en Latinoamérica, es al contrario. Entonces, ¿qué es lo que buscan estas tres grandes empresas? Básicamente, lo que creo que de mi opinión, lo que hacen es tratar de maximizar de manera localizada el valor de los accionistas de estas empresas, teniendo en cuenta lo que se valora en cada mercado. Si Ujú. nosotros en Occidente valoramos esto, derivará en que las empresas tengan esto en cuenta. Si no, no. Esto es lo que veo yo. Porque Sí, al sí, final sí, conlleva un coste, pero podría tener retorno en función de si el mercado lo pide o no. claro. No, total. Esta es la parte del cliente, ¿no? Si el mercado realmente hay demanda para esto. El tema es, ¿puede haber otro enfoque? ¿No? Es decir, ¿pueden haber empresas que generen una demanda? ¿No? ¿Pueden haber Steve Jobs de la sostenibilidad? ¿No? Steve Jobs, si hubiera preguntado a sus clientes, nunca hubiera tenido el éxito que hubiera tenido, ¿no? Él no invertía en estudios de mercado. Entonces, Patagonia. Sale un líder, Yvon Chouinard. ¿Conocéis la marca Patagonia de ropa? ¿Mm? Sale un señor en los años 80 que dice, yo hago prendas, son todas recicladas, ¿sí? Son un poco caras, pero es que te va a durar toda la vida. No compréis ropa, recicladla. Y si se os estropea, yo os la reparo. Claro, el sector de la moda decía, este tío está loco, se va a pegar una leche, ¿no? Y generó un mercado. Y Patagonia creció diciendo, no me compres, no compres ropa. Y no solo esto, inspiró a muchos otros actores empresariales del sector a hacer moda sostenible y genera una demanda. Que es curioso, ¿no? Ver cómo la sostenibilidad es poliédrica, ¿no? Eso estamos viendo. Pasa esto, claro, la demanda, evidentemente, si ahora todos decimos a partir de aquí, ¿no? Vamos a dejar de comer carne y solo la población solo depende de nosotros, vivimos todos ahí, las carnicerías van a cerrar o se van a adaptar, ¿no? Es decir, que esto es muy poderoso desde el consumo, pero luego también está desde el liderazgo empresarial. Nuevos modelos empresariales sostenibles ya vienen con una estrategia de sostenibilidad de entrada, se han diseñado así, que están cambiando, están abriendo conciencias y están también cambiando el consumo. Es interesante ver. Y luego está la parte pública, claro, un sector público regulador, que también es poliédrico, ¿no? Son tres fuerzas que operan simultáneamente. Sí, sí. Y luego, esta no. A ver, tengo una pregunta también interesante que creo que no se contesta en un minuto, pero ¿cuál es vuestro propósito en la vida? ¿Os lo habéis preguntado alguna vez? ¿Alguien lo tiene claro? ¿Es ganar dinero como una empresa? ¿O hay más? Bueno, no tenéis que contestarme ahora, pero sí que es una pregunta para plantearse, ¿eh? Porque yo lo que veo trabajando, ¿no? Acompañando a empresas a reformular el propósito, ¿m? Una pregunta que sale, que surge, es los propios empresarios o un comité directivo, se dice, pero si no me he preguntado ni cuál es mi propósito, ¿cómo puedo, ¿no? ayudar a mi empresa a formular un nuevo propósito? Entonces, y esto hace que se acople la vertiente humana con la vertiente empresarial. Pues que es que no se puede desacoplar. El error es en desacoplarla, ¿no? Cuando hablamos de que una organización, una empresa, es una organización viva, ¿sí? Y no una máquina. Eso también ayuda a enfocar cómo vemos la empresa. El nuevo paradigma empresarial, y aquí os hago la analogía entre el viejo y el nuevo, le pongo viejo y nuevo para que sea claro, pero el viejo es todavía el dominante, ¿eh? El funambulista está aquí, pero debería estar aquí, ¿eh? Saliendo de esto, pero todavía está ahí, ¿sí? Entonces, el propósito en el viejo paradigma se entiende que la empresa tiene un propósito de rentabilidad y en el nuevo es de sostenibilidad.
Los beneficiarios en el viejo paradigma son los accionistas, como comentabas, y en el nuevo son el conjunto de stakeholders. El contexto es complejo en el nuevo paradigma. En el viejo paradigma normalmente todavía se ve la empresa operando en un contexto simple, ¿no? Yo he venido haciendo lo que he hecho toda la vida, analizo datos, hago mis proyecciones y se van a cumplir. Esto cada vez pasa menos. Por lo tanto, se necesitan más estrategias adaptativas. El enfoque de mercado en el nuevo paradigma es la colaboración. La empresa necesita saber colaborar para ser competitivo. Y no solo ir a competir de entrada con un juego de suma cero, ¿no? Eso también es muy importante, saber colaborar bien. De hecho, cuando montas una empresa, lo primero que haces es colaborar, atrayendo a inversores, atrayendo talento, etcétera, etcétera. La estructura de la empresa del viejo paradigma es una jerarquía, ¿no? Si os fijáis, los organigramas, ¿no?, que tienen la mayoría de empresas son pirámides, jerarquías. Y en el nuevo paradigma, la empresa es una empresa que funciona por redes con gente organizada por proyectos, ¿sí? Redes circulares, donde hay capacidad de decisión en todos los niveles, ¿sí? Es una estructura mucho más circular y hay metodologías para hacerlo, ¿eh? Metodologías agile, sociocracia, holacracia, de autogestión, donde se empoderan a los trabajadores para que tomen sus propias decisiones. Y hoy vemos ya en la literatura y los estudios de management que este tipo de empresas se adaptan mejor a entornos complejos. Y también lo que sería el horizonte temporal es muy importante. La empresa de nuevo paradigma piensa a largo plazo y luego actúa y lo adapta a corto, pero tiene una mirada a largo plazo. Yo estuve estudiando, esto lo comparto en el libro, Zen Business, un grupo de las empresas, a ver cómo lo digo, porque a mí me explotó la cabeza al principio cuando me enteré de esto. El 55% de todas las empresas del mundo que tienen más de 100 años están en Japón. Pero no en todo Japón, en una zona que se llama Kioto y se llaman Shinise. Shinise significa empresas longevas. Y hay empresas de más de 500 años, incluso una que tiene más de 1300 años. Yo estaba en Corea. Cuando escuché esto, claro, mi mente de investigador dijo, Josep, tú tienes que ir ahí. Entonces me fui a Kioto, invitado por la University of Kyoto, School of Management. Me pasé un tiempo ahí investigando estas empresas. Y uno de los factores, ahí en el libro comparto los 5 factores que caracterizan estas empresas. Y uno de ellos es que piensan a 100 años, entre 50 y 100 años. Y me decís, Josep, pero es que el mundo va a cambiar mucho en 100 años. ¿Por qué lo hacen? Y es la pregunta que les hice. Y se pusieron a reír. Dice, lo hacemos para tener conciencia de las nuevas generaciones. No intentamos predecir con exactitud lo que pasará, pero esto nos ayuda a pensar más allá del beneficio económico a 3 años. Y el enfoque de sostenibilidad para ellos tiene sentido en el contexto intergeneracional. Muy interesante. Por lo tanto, estamos en transición. Cada vez vemos más empresas, esos son movimientos de empresas que ya están transitando hacia un nuevo paradigma. B Corp es un movimiento internacional con miles y miles de empresas. Capitalismo consciente también. Hay capítulos en España. Podéis ver las B Corp españolas. Creo que hay 2 o 3 de Mallorca, ¿sí?, que ya se adhieren a estos principios. Está el Pacto Mundial de Naciones Unidas, que son empresas que cogen los ODS y dicen cómo estamos contribuyendo a terminar la pobreza, a reducir la desigualdad de género, etcétera, etcétera. Está el Impact Hub, que es un centro de hubs de emprendedores, muy interesantes, son microemprendedores, ¿no?, que están trabajando para crear modelos empresariales de nuevo paradigma. Es decir, que hoy en día, si queréis ser o un ejecutivo de nuevo paradigma o montar vuestra propia empresa de nuevo paradigma, ya hay referentes. Y sobre todo hay comunidades donde se comparten los éxitos, los fracasos, los aprendizajes. Y esto da mucha energía. Gestión de riesgos. Fijaros, cuando una empresa dicen, ¿qué te preocupa más, ¿no? ¿Qué va a poner, qué amenaza más tu supervivencia? A 2 años, los verdes son temas medioambientales, los naranjas geopolíticos y los
Rojos, sociales. Fijaros en 2 años y en 10. Los 4 primeros, todos medioambientales. Es decir, que incluso ahora ya, cuando hablamos en términos de gestión de riesgos, se piensa ya en términos de sostenibilidad. ¿Y cómo podemos hacer frente a nivel operativo a esto en empresas? Pues el modelo Zen Business nos proporciona una herramienta para acompañar a empresas que quieran hacer eso. Es un modelo orgánico. ¿Por qué orgánico? Porque imita las leyes de transformación de la naturaleza, según un modelo sistémico que es oriental, que se llama los 5 elementos. ¿Vale? El marco filosófico no voy a entrar mucho en aquí. Aquí está, es la intersección. El Zen es la unión de 2 corrientes filosóficas que se llaman taoísmo por un lado y budismo. Se unieron y el resultado es el Zen. ¿Zen qué significa? Zen significa mirar profundamente, de forma pragmática. La filosofía Zen es empírica, como la ciencia. Se observa y si funciona, ok, continuamos. Si no funciona, lo dejamos. No es dogmática, es experiencial. Yo por eso resoné tanto con la filosofía Zen, porque como científico encontré algo que era un lenguaje que a mí me resonaba, ¿no? Pruébalo y si no funciona, déjalo, no te lo tienes que creer. Bien, el marco teórico son estas 2 teorías. Son 2 teorías sistémicas que desarrollaron los taoístas hace más de unos 2000, 2500 años. Incluso la primera, el yin y el yang, ¿conocéis este símbolo? ¿Lo podríais explicar? ¿Alguien? Adelante. Claro que sí. Para eso estamos. A ver, es como que todo en la naturaleza tiene 2 caras, pero no son excluyentes entre sí, sino que forman parte de un todo, Totalmente. ¿no? Buen intento. Cualquier fenómeno, el todo, en la naturaleza, se manifiesta de 2 formas que parecen distintas, pero son complementarias. Una no existe sin la otra. Cualquier fenómeno, ¿no? En lo humano, lo masculino y lo femenino. El día y la noche. El bien y el mal. El bien y el mal. El bien y el mal. Otra falsa dualidad, ¿no? Son 2 comportamientos, ¿sí?, que explicarían un fenómeno. Y eso se puede aplicar a todo. Incluso se puede hacer un diagnóstico de cómo de yin y de yang es la empresa, ¿sí? La parte comercial, la venta, el producto, la forma, eso es yang. La parte de creativa, la reflexión, el I+D, la innovación, eso es yin. Podríamos hacer un diagnóstico y normalmente, ¿qué vemos? Yo lo veo mucho porque lo aplico. Hay un desequilibrio hacia el yang en el sistema económico, en el sistema empresarial. También lo podemos ver a nivel también de la participación de la mujer. Todavía los consejos directivos, el 85%, si no voy equivocado, de representantes son hombres. Eso no significa que los hombres no tengan energía yin, pero sí que se asocia el yang a lo masculino y al hombre. Y luego están los 5 elementos, que los 5 elementos son 5 elementos que vemos en la naturaleza, eso es muy interesante, y que explican la relación que hay de equilibrio y desequilibrio entre ellos. Y eso nos explica el por qué en la naturaleza a veces hay tragedias o desequilibrios, como incendios, como un exceso de agua, ¿sí?, o de fuego, etcétera, etcétera. Son 5. El fuego en esta relación genera lo que es la tierra metal, metal agua, agua madera y la madera fuego. Cuando vemos en los 5 elementos, por ejemplo, el sol o el fuego, físicamente el sol es energía fuego. La tierra es o una montaña o un prado. El metal, las rocas, ¿sí?, o joyas o minerales, piedras minerales. El agua, el mar, la lluvia o un río. Y la madera, un árbol, una planta, una flor. ¿Sí? Y cada elemento tiene la parte yin y yang. Cuando cada elemento se ve en su correcta proporción, imaginaros cuando estáis viendo una puesta de sol en el mar, en una montaña, se genera una sensación de armonía. El sistema está equilibrado, armonizado, pero no siempre el sistema está así. ¿Qué puede pasar? Imaginaros que hay un exceso de fuego. El fuego funde el metal parte la madera
también parte la tierra. Y la tierra para el agua, y el agua apaga el fuego. Cuando vemos que hay un elemento en exceso, esto puede desequilibrar un sistema. Por lo tanto, cuando hay un exceso de fuego, necesitaremos agua para balancearlo. Estas dos teorías son la base de campos científicos como la medicina tradicional china, la geobiología, ¿sí? No sé si algunos habéis hecho Feng Shui, ¿sí? ¿Lo conoces? Feng Shui. Acupuntura, ¿alguien ha hecho acupuntura? ¿Has hecho? Sí conoces todo esto, ¿no? Es la base, es la base. Esto que veis aquí, estas flechas, cuando lo aplicamos en el campo de la salud, del cuerpo humano, es lo que llamamos chi o energía. Esto cuando lo aplicamos en la empresa, y aquí viene la metodología, ¿cuál es la chi de una empresa? ¿Qué es la energía empresarial? ¿Qué concepto? Concepto muy importante en la empresa, que es la chi. Cuando fluye, la empresa va bien. Alguno lo ha dicho antes. Valor. Cuando una empresa genera valor, va bien, fluye, ¿sí? Y es la generación de valor, ¿eh? Por tanto, el principal concepto más importante para mí, para una empresa, es el valor. Y todo se desarrolla a partir de aquí. ¿Cómo lo generamos? Pues primero, en el fuego está el liderazgo humano. Y aquí, ¿qué hacemos cuando esto lo aplicamos en una empresa? Empezamos formulando el propósito, un propósito que le llamamos superior. ¿Qué es un propósito superior? Es superior a solo generar valor económico. Está vinculado con un propósito social o medioambiental. Punto 1. Segundo, definimos cuáles son los valores. ¿Qué es importante para nosotros al hacer esto? La creatividad, la innovación, ¿sí? La colaboración. ¿Qué valores son importantes a la hora de hacer empresa? Y la misión y la visión. Cuando esto lo hemos definido, ¿qué hacemos? Estamos generando valor en la segunda fase, que son los stakeholders. Aquí, ¿qué hace la empresa? Aquí genera valor compartido para todos. Desarrollamos una matriz, mapeamos los actores y decimos cómo les generamos valor y qué valor nos generan ellos a nosotros. Y a partir de ahí co-creamos con ellos. ¿Qué hacemos? Co-creamos lo que es en el metal, el marketing y la innovación. Y ahí está el desarrollo de productos, servicios, su comercialización, su estrategia de marketing, la estrategia y todo el diseño del sistema de operaciones. ¿Por qué? Porque en el metal, en el marketing y la innovación, ¿qué se hace? Se entrega el valor al mercado. En el fuego, en el liderazgo humano, se identifica valor. En la tierra, en los stakeholders, se co-crea valor. Y en el metal, lo que se hace es se entrega valor. Y luego, cuando tú esto lo haces y es percibido por tu cliente, entonces aquí están las finanzas. Está la abundancia económica, el modelo de ingresos y la estructura de costes. Y ahí se diseña esto. Y luego aquí se sostiene el valor, esto lo necesita la empresa para sostenerse económicamente y poder operar. Y luego está la quinta, se llaman las 5 estrellas corporativas. La quinta está la marca en la cultura corporativa de impacto. Y aquí se hacen dos cosas. Se diseña un modelo de evaluación y medición del impacto para saber si estoy consiguiendo mi propósito. Y luego se comunica al conjunto de stakeholders. Y esta es la rueda que seguimos a la hora de diseñar un modelo de negocio sostenible o un proceso de desarrollo organizacional transicionando a la sostenibilidad, hacer un diagnóstico, etcétera, etcétera. Este es el caso de una empresa que se llama EMSOS, que integró una empresa que ya operaba, una empresa de arquitectura, donde lo utilizó para diseñar un modelo de negocio sostenible y regenerativo, porque lo que quería era regenerar los edificios para que reducieran sus emisiones y en algún caso se convirtieran en casas pasivas. Ahí fueron los indicadores que se marcaron 3 indicadores: reducir el consumo de energía en un 40%, las emisiones en un 36% y mejorar la eficiencia en un 80%. Y empezaron detectando el problema, luego desarrollando un propósito de contribución a la mejora de la eficiencia energética del parque de edificios existentes, porque ellos veían
que sí que habían nuevos edificios que ya eran sostenibles, pero ¿qué pasa con los edificios en el parque de viviendas que ya existen de hace 30, 40, 50 años? Pues hacerlas más sostenibles fue importante para ellos. Definieron todos los stakeholders y la propuesta de valor. El modelo de ingresos, al principio lo basaron mucho en inversores privados que valoraban criterios no financieros a la hora de invertir, y también ayudas y subvenciones de entidades de fondos europeos Next Generation. Y eso les sirvió muchísimo para invertir en todo lo que sería el desarrollo de la estrategia. Esto es un caso. Este es otro caso. ¿Conocéis La Falleda, yogures? Es una marca de yogures de una parte en Girona, en el norte de Cataluña. Hay una empresa que su propósito la fundó un psiquiatra que vio que trabajaba para integrar personas con una discapacidad mental y vio que no funcionaba tenerlos en un psiquiátrico. Entonces, él lo que vio es que la gente se motivaba, estas personas, cuando tenían un trabajo con sentido. Entonces, se fue en un sitio y su propósito era mejorar la vida de los enfermos mentales, proporcionándoles un trabajo digno en la naturaleza. Y su propósito era integrar en la empresa a todos los trabajadores de la comarca de la Garrocha, 250 enfermos mentales que vivían ahí y por lo tanto tenían una calidad de vida muy baja. Y no solo ellos, sino la de sus familiares. Entonces, todo esto, el principal actor eran los empleados que tenían algún tipo de discapacidad, pero también los asistentes sociales que querían ir para trabajar en este proyecto porque veían que su impacto era mucho mayor. Y luego también el cuidado de los animales y la naturaleza. Eso fue un actor principal. ¿Por qué? Porque vieron que el entorno natural ayudaba al bienestar de sus empleados. Por eso se instalaron al lado de un parque natural, en la naturaleza. ¿Su propuesta de valor cuál es? El mejor yogur de granja. Ellos no se publicitan como una empresa con un propósito social. Su propuesta de valor es el mejor yogur de granja, fresco, próximo y diverso. Y de ahí llegan a facturar 30 millones de euros. Han tenido durante la década del año 2000 un 18% de crecimiento y un beneficio neto del 5%, lo que atesora una sostenibilidad financiera importante. Y luego también en el mercado se han convertido en la tercera marca de yogures por detrás de Danone y Nestlé, dos multinacionales, y ellas son la tercera marca en Cataluña, pues su único mercado, porque su producto es fresco. Y luego está liderando una serie de empresas que se están convirtiendo, reconvirtiendo y redefiniendo sus modelos de negocio en modelos de negocio sostenibles. Está teniendo un impacto, y no solo en Cataluña, sino en el resto de España y también en el extranjero. Es decir, que el reconocer el valor está proporcionando un impacto muy importante en esta empresa. Y se van continuamente reinventando. Ahora están diversificando, ya no solo hacen yogures, sino también mermeladas y helados en verano. Bien, esto es un marco de evaluación, no voy a entrar en ello porque quiero dejar un poco de tiempo para preguntas, pero podemos utilizar otra aplicación del modelo Zen Business, es evaluar en cada estrella el rendimiento que tiene la empresa en cada una de las 5 áreas que hemos analizado. Estos son otras empresas en las que se aplican y algunos grupos de empresas que también tenemos más casos. Y mi pregunta que tenía también para vosotros, ¿conocéis alguna empresa así, de este tipo de nuevo paradigma, aquí en Mallorca o en otros sitios? Y si la podéis compartir. El grupo ESME tienen varias. No sé, en realidad no estoy seguro qué es, pero sí que aplican mucho de estas cosas, especialmente mirando al café que tienen en Palma Nova, que es como la empresa que dijiste antes sobre que contratan a gente con discapacidad. Sí, Y ella también lo hace. también lo hacen, ¿eh? Y también, aparte de esto del café, también tienen jardinería, tienen varias ramas de empresas que sí que fomentan esta inclusión social. Además, con sostenibilidad, trayendo productos locales y con todo esto. Interesante. Gracias. ¿Alguna más?
Sí, hay también un par de restaurantes, Ajá. Café Aspa, por ejemplo, que tiene varios, está en la Rambla y también está en Plaza Gran. Y que también contrata gente con discapacidad, y también en el centro hay otro que es Café, es de Zapalla. Ajá. Ah, Qué del bueno. grupo. Y yo creo que la gente al final sí que se conciencia muchísimo y, vamos, tiene muchísima clientela. Sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Sí. También. Gracias. Y la última pregunta es, ¿en qué tipo de empresa os gustaría trabajar o crear? Pues supongo que aquí habrá de todo. ¿Lo habéis pensado? ¿Alguien que quiera compartirlo? Sí. Pues yo soy muy idealista, pero a mí me gustaría hacer una empresa que menos vida necesita, en el sentido de hacer lo que me gusta y todo esto, pero yo pueda tener mi vida independiente de eso. Es decir, poder hacer mis hobbies, mis viajes. Es decir, que para ti esto será importante a la hora de buscar un trabajo. Real, que mi trabajo o a lo que me dedique no me defina. Ujú. Que yo pueda ser yo y trabajo vaya por otro lado. Que haya un equilibrio. Muy bien, gracias. ¿Has pensado en alguna o tienes alguna en mente que sea así? Vale. Pero ahí pones tu foco, ¿no? ¿Alguien más? Adelante. Ujú. Interesante. ¿Y crees que ahí la sostenibilidad será importante? Sí, ¿no? Gracias. ¿Alguien más? Ya pasamos al debate si hay más preguntas. Aquí, bueno, me queda una cosa que os prometí, que es la diferencia entre la sostenibilidad y la regeneración, ¿no? Venimos de un enfoque convencional, donde hay una externalidad negativa importante a nivel social o medioambiental. Pasamos a un enfoque de la responsabilidad social corporativa se ha quedado pequeña. Ya en sostenibilidad ya la trascendemos, ¿sí? ¿Por qué? Porque no toca el modelo de negocio. Tú puedes tener tu modelo de negocio, una iniciativa con cosas sociales, pero tu modelo de negocio no es sostenible. Y a partir de ahí, aquí tenéis la sostenibilidad, y la diferencia entre la sostenibilidad es todavía la reducción de impacto negativo, ¿no? Vamos a reducir CO2, vamos a reducir consumos energéticos de agua. Esto es la sostenibilidad está asociada a la reducción del impacto negativo que decíamos al principio, y la regeneración está asociada a vamos a generar impacto positivo desde el principio. Y es el último concepto que tenemos en la ciencia del management, en sostenibilidad, es la regeneración. Y está entrando en fuerza. De momento, las empresas que lo hacen suelen ser empresas del sector alimentario. Estoy trabajando en un proyecto de este tipo que hemos lanzado a través de una agencia de Naciones Unidas, el Programa de Alimentación Mundial, en 6 países, en Ruanda, Burundi, Ghana, Benín, Honduras e India, de regenerar el sistema local alimentario a través de una prueba piloto con empresas locales y microemprendedores. Está funcionando muy bien el piloto. Este piloto va a terminar en mayo, y si los resultados están siendo muy positivos, yo vengo de Honduras, y seguramente se va a escalar a más países. Y es de regeneración. El principio que hemos utilizado para diseñar el modelo de negocio es la regeneración. Por lo tanto, ¿qué estamos haciendo? Evaluando el impacto positivo para ver si es verdad o no. Y si no es verdad, ¿qué está pasando y cómo podemos aprender? Y de eso sirve evaluar, no solo medir, sino aprender. Y la sostenibilidad no nos enfocamos al rendimiento, sino sobre todo al aprendizaje. Y con eso termino. Os recuerdo las 2 caras del liderazgo. Cuando este tipo de liderazgo se llama liderazgo sistémico, el que piensa la empresa en sistemas y su impacto a nivel social y medioambiental, y de ahí la importancia de equilibrar al monje y al activista que todos tenemos como arquetipos, ¿sí? Y nada, espero que haya sido interesante la sesión, y cualquier pregunta o reflexión que queráis compartir es bienvenida. Mi idea aquí es venir a compartir, no me tenéis que creer en todo, simplemente que eso sirva para iniciar una discusión y para que vosotros también elaboréis vuestra propia opinión.
Está... Vale. Pues que yo creo que el paradigma no debería tener ni los elementos del viejo ni del nuevo. Tendría que ser un poco un equilibrio entre los dos, tirando también de la parte del yin y el yang. Debería tener tanto elementos Debería tener en cuenta tanto los elementos del viejo como del nuevo, ya que, por ejemplo, en el hecho de sostenibilidad y rentabilidad, tendría que buscarse el ganar beneficio, pero también siendo sostenible, ya que beneficia a ambas partes. O, por ejemplo, también beneficiar tanto a los stakeholders como a los accionistas, ya que si sigues solo a los accionistas, no crearás un valor que sea agradable, pero si no haces caso de los accionistas y nada de eso, no invertirán y tu proyecto no tendrá los fondos suficientes para salir adelante. Totalmente. No puedo estar más en acuerdo. De hecho, porque aquí, claro, hemos comparado dos tablas, pero el viejo paradigma se integra en el nuevo. Pero el nuevo va más allá, ¿no? Por ejemplo, los accionistas son un grupo de stakeholders. Es un stakeholder. No son shareholders y stakeholders. Los shareholders, ¿no?, están en un ecosistema donde son una parte súper importante, pero no la única. Así que totalmente de acuerdo, hay que integrar. ¿Sí? Vale, yo me gustaría hacerte una pregunta más personal, Claro. pensando en todo lo que has hablado de equilibrio. ¿Tú crees que todo ese desequilibrio a nivel como muy general, incluyendo medio ambiente, catástrofes y todo, como que vendría por parte de el hecho de que las personas que lideran están como muy desequilibradas, olvidando esa parte de lo que has hablado sobre el monje, de reflexionar, de preguntarse cosas? Totalmente. A ver, primero, todos lideramos. Aquí todos somos líderes. El liderazgo no va asociado a una posición, a un cargo, ¿eh? Eso es para mí una visión de liderazgo completamente obsoleta. ¿Por qué? Porque en management entendemos el liderazgo como la capacidad que tenemos de influir con un propósito definido y concreto. Y si es compartido, mejor. Por lo tanto, yo creo que aquí, entre vosotros y vosotras, todas os influís. ¿Sí o no? Es decir, todos somos líderes. Ahora bien, hay en organizaciones ciertas posiciones con más responsabilidad, ¿no?, que ejercen un liderazgo, que tienen una influencia mayor, ¿no? Y ahí hay para mí, por lo que he estado observando en mis últimos 20 años, ahí hay una falta de conectar con el monje, de desarrollar el monje. No hay autoconocimiento en líderes del mundo empresarial y otras organizaciones políticas también. Y eso es importantísimo. Nos hemos olvidado de responsabilizarnos con algo que es muy importante, que es quiénes somos y qué hacemos aquí. Eso es esencial para luego poder informar al activista sobre lo que hay que hacer y el cómo. Y no nos han educado para esto. Y ahí voy a las raíces del sistema educativo, que es un sistema educativo pensado para formar a productores, a personas que sean productivas, que rindan, pero no para formar a seres humanos felices. Y ahí tenemos un gran trabajo en todos los niveles para recuperar lo que es la función principal de la educación, que es formar a personas con el sentido sistémico de la vida, porque nadie existe por separado.
Todo es interdependiente. Pero no hay conciencia de ello, y menos en la economía. Pero porque no nos lo han enseñado así. Totalmente. Por eso aquí hay un gran trabajo de hacer. En Naciones Unidas, que no es empresa, empezamos con el liderazgo sistémico hace 2 años. Yo diseñé el primer programa de liderazgo sistémico. Imagínate, tan solo ahora se ha empezado a trabajar esto. A principios de octubre estuve en Singapur. Estoy trabajando con el gobierno de Singapur, con el Singapore Institute of Management, para realizar una estrategia país de transición hacia la sostenibilidad. Singapur ya está en ello. Me podéis decir, Josep, es un país pequeño. Sí, pero es un país. Y esto lo vamos a evaluar y esperemos que esto tenga un impacto en otros países. Porque se requiere de esa mirada poliédrica trabajando con una conciencia única. Así que hay mucho trabajo por hacer, pero yo creo que por eso, cuando a mí me invitaron a venir, yo por poco que pude, vine. Porque yo creo que al menos es importante que tengamos estos espacios para podernos hacer estas preguntas y compartir esto, hacia dónde vamos y qué podemos hacer. Y además, vosotros y vosotras, que estáis en un momento de la vida espectacular, no sin retos, porque creo que tenéis más retos que los que yo tenía cuando estaba en vuestra posición, pero creo que es un momento buenísimo para tener este tipo, primero, de reflexiones. No, todavía no busquemos soluciones. Primero vamos a tomar conciencia, a aguantar, a tener un espacio donde podamos sostener este tipo de pensamientos y conversaciones. Volviendo al modelo este de 5 elementos, noté que había una cosa que eran que al parecer había un orden, que ponía bien 1, 2, 3, 4, 5. Mi pregunta era si eso era un orden concreto o eso era una cosa para iluminar un poco para que esté ordenado, porque por lo que yo entiendo de este sistema de Feng Shui, que de cualquier de estos elementos se puede crear diferentes cosas, así que no vi que, bueno, no entiendo por qué hay los números que ponen en orden, Sí. cuando en por sí el sistema no tiene un orden concreto. Sí, muy buena pregunta. No tiene un orden en concreto el sistema. Ujú. Bueno, no estoy muy de acuerdo en ello. Si en Feng Shui, por ejemplo, la madera está asociada a una estación, que es la primavera, Ujú. que es cuando todo brota, ¿no? Y empezaría, el orden lo pondrían ahí. En el modelo Zen Business, que es la aplicación, ¿no?, de los 5 elementos en la parte de gestión empresarial, el punto 1 es el fuego porque nace del conocimiento y por eso está en el liderazgo humano. Entonces, es una ayuda a tener un orden a la hora de diseñar un modelo de negocio sostenible. Pero cuando tú haces un diagnóstico, el orden no importa. No. Pero a la hora de empezar, sí, porque empiezas por la motivación, por el corazón, que es el fuego. Y ahí sí que tiene un orden. Entiendo, pero no estoy muy completamente de acuerdo No, y no hace falta que lo con estés. eso. Pero si te interesa, yo tengo un artículo donde explico esto que se publicó en un journal que se llama System Research and Behavioral Science, os lo puedo enviar, donde explica todo esto y por qué empieza en el fuego. Ah, bueno. ¿Vale? Pero no hace falta que estés en acuerdo, ¿eh? No, claro. De hecho, yo siempre invito a quien no lo esté que explique el por qué y que también acabe haciendo una investigación sobre el tema. Y ahí es donde está la riqueza. No tenemos que, ¿me explico? Es decir, que me gusta que hayas dicho que no estés de acuerdo. No estoy de acuerdo. A mí me parece un sistema genial. Ya yo estoy completamente de acuerdo del sistema, pero no concretamente con de dónde se debería empezar, porque por sí de cualquier uno de los puntos se puede empezar también, porque tanto la financiación puede crear el liderazgo para poder hacer una idea o desde una innovación particular de un individual puede conllevar a otras cosas y a partir de cualquier uno de estos puntos se puede crear. Pues, Totalmente. no estoy
No, y es que es así, ¿eh? Es así. Pero cuando tú empiezas a diseñar, ¿no? Imagínate que todos aquí, o tú y yo, decidimos montar una startup y partimos desde cero, con una hoja en blanco. Entonces, ¿por dónde empezamos? Empezaríamos con definiendo el para qué. ¿Para qué hacemos esto? Y esto es el liderazgo, ¿no? ¿Me explico? Luego ya cuando la startup ya está funcionando, ¿no? A partir de ahí, el cambio y la evolución, tanto un equilibrio como un desequilibrio, te puede venir por todos los lados. ¿Qué le ha pasado a Danone cuando Danone fue una de las primeras B Corp? Contrató un director general, Emmanuel Faber, para liderar la transición, ¿no? Y redefinir. Lo primero que hicieron fue redefinir el propósito. Y luego, al cabo de unos años, Danone tuvo problemas financieros y entraron unos inversores, el agua, y dijeron, no nos gusta la filosofía del director general, ¿sí? ¿Y qué hicieron? Lo despidieron. Un exceso de agua apaga el fuego. Es decir, que el cambio te puede venir de todos los sitios, totalmente. Muy bien, creo que tenemos tiempo para una última pregunta. ¿Había por aquí alguien con una duda? Yo simplemente quería, sobre el ejemplo que has dado de Singapur, que sí, estoy de acuerdo que es uno de los estados más prósperos en este tema y todo, pero claro, también con Singapur entras en un debate moral en cuanto a la política, porque por mucho que lo digan, no es una democracia como tal, sino que es un partido que no tiene oposición. Entonces, ahí también entras en el debate moral de si quizá el estado democrático en el que se vive y cambiar de partidos con diferentes ideas cada X años produce que la evolución no se pueda realizar. Claro, es que bueno, esto es un debate. Dilemas morales hay siempre, en todo, ¿eh? Yo cuando incluso voy a comprar, o cuando vine aquí, dije, tengo que venir en avión, ¿no? Y hay el dilema moral es siempre. Claro, yo vengo de Singapur, claro, primero que es una democracia, ¿no? Que es votar. Yo cada vez tengo más dudas de eso, ¿no? Y lo podemos ver, ¿no? Recientemente, ¿no? Y con lo que está pasando en varios países y en el nuestro también, ¿no? Es decir, yo creo que ya nos tenemos que replantear qué es una democracia. Esto por un lado. Y la otra es que si tú, claro, si tú entiendes la filosofía, ¿no? De Singapur, que sobre todo viene de la filosofía china, ¿sí? Es muy confuciana. Y ahí la gente no se cuestiona, ¿sabes? El tipo de gobierno que tiene su país. ¿Por qué? Porque el país funciona. Y hay un cierto pragmatismo, ¿sí? Que hace que no tengan estos debates. ¿Me explico? Te estoy dando esta perspectiva, ¿eh? No, es decir, que es un debate también muy complejo, totalmente. Sí, sí. Bueno, pues yo creo que podemos ir cerrando sesión. Ha sido una ponencia. Bueno, una última duda. Sí, sí, vale, perfecto. Bueno, más que una pregunta. Ah, vale. Bueno, más que una pregunta, es que me ha encantado, bueno, darte las gracias porque como te dije, me había leído tu libro y me ha inspirado muchísimo a cambiar. Ya yo estaba un poco en esta sintonía del mundo zen, de conectar, tal, pero me ha cambiado muchísimo mi perspectiva de dar clases. Entonces, cuando has justamente empezado comentando que cada uno nos hemos que preguntar el propósito. Yo empiezo así mis clases, mis alumnos que son del fondo, sobre todo Qué bueno. siempre les pregunto cuál es vuestro propósito en la vida, ¿no? Entonces intentamos en clase conectar ambos lados porque creo que al final una empresa es una persona y si no tienes claro quién eres, pues mucho menos vas a tener claro quién es la empresa, ¿no? Y también, bueno, hemos comenzado con estos chicos de aquí, con el grupo precisamente de Adrián, que creo que viene muy al juego con la clase, con la exponencia de hoy. Hemos comenzado un proyecto docente que precisamente es de gestión del tiempo, productividad y mindfulness. Entonces, creo que sin duda este es el camino y en particular quería darte las gracias porque haces una labor genial que abre muchísimo campo, sobre todo pues a sistemas que están muy implementados, asignaturas que están muy encorsetadas y sin duda en el mundo académico pues también necesitamos este giro y gracias a personas como tú pues lo tenemos, ¿no? Entonces quería personalmente darte las gracias. Muchas gracias. Un placer. Gracias. Gracias.
Bueno, yo no puedo añadir mucho más, pero sí que me gustaría también darte las gracias por esta ponencia tan interesante. Ya diría incluso fascinante. Has compartido unos conocimientos que son poco, digamos, tradicionales en este mundo del management y que creo que son muy inspiradores. Así que muchísimas gracias por compartir tu tiempo con nosotros y un placer. Muchas gracias, un placer. Muchas gracias. Muchas gracias.